Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, más temprano que de costumbre, Martín. Es cierto, aquí estamos en una edición especial, ¿no? Un flash de MBD Noticias, porque en la jornada, esto se supo cerca del mediodía, aparecieron restos humanos en el batallón 14 de Toledo y esto motiva esta propuesta especial sin perjuicio de lo que, como siempre, tendremos a las 7, pero para ir aproximándonos a lo que se sabe hasta el momento. Exacto, estamos allí presentes en el batallón 14 en este momento, donde conocimos este mediodía que se han hallado los restos de algún detenido desaparecido. Vamos a dar los detalles, en realidad todavía no sabemos de quién puede llegar a tratarse, pero estamos presentes allí. Este sería el sexto hallazgo de cuerpos desde el comienzo de la búsqueda de detenidos desaparecidos en predios militares en 2005 y el séptimo encontrado sumando el hallazgo en 2002 de Roberto Gomenzoro Hoffman. Por supuesto que autoridades de distintas organizaciones, organismos, se han hecho presentes en el lugar. En instantes estableceremos comunicación. Por ejemplo, está allí el ministro de Defensa Nacional, Javier García, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. También hay integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y por supuesto que allí también hay un equipo, como decía recién Natalia, de MBD Noticias, encabezado por nuestro compañero Martín Duarte. Exacto, y si te parece, vamos ya mismo al contacto con él, que está en Toledo, en el batallón 14 en este momento. Martín, adelante. Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, hace unas horas que estamos por aquí. Sobre el mediodía llegó la noticia a nuestra redacción de estos hallazgos. En primer lugar, bueno, se informó de un cráneo, luego pudimos ya confirmar, incluso con una nota que vamos a compartir en unos minutos, que aparecieron otros restos óseos, también una losa que estaba cubriendo estos restos. En esta zona de Toledo, a mis espaldas está la ruta 85 que divide geográficamente el batallón número 14. Obviamente el ingreso a los medios no ha sido permitido. Sí, en estos momentos están, como ustedes decían, el fiscal Ricardo Percivale y también el ministro de Defensa, Javier García, además de lo que es el trabajo que están realizando el cuerpo de antropólogos. Según lo que pudimos obtener a nivel de información, esto se da por un trabajo rutinario que están realizando en la zona cautelar, justamente aquí en el batallón 14, en un predio que es muy cercano a los hallazgos que hubo anteriormente en esta zona. Recordar, en el año 2011 aparecieron aquí los restos del cuerpo del maestro Julio Castro en octubre de 2011 y en marzo del 2012 los de Ricardo Blanco. Por lo que nos pudieron confirmar recién del Instituto Nacional de Derechos Humanos, estos trabajos van a demandar varias horas o días. Justamente la situación climática también, en estos momentos se ha nublado, puede haber presencia de lluvia, eso podría complicar más el trabajo que vienen realizando, pero si les parece en un momento volvemos por aquí porque tenemos algunas notas para compartir, incluso la presencia del alcalde de Toledo, que fue uno de los primeros que estuvo junto al equipo de MBD Noticias en esta zona. Reitero, en estos momentos aún permanece el fiscal Percivale, aún permanece el ministro de Defensa, no hay familiares de detenidos desaparecidos aquí en la zona, por lo menos no se les permitió el ingreso, al igual que la prensa, y en un ratito le estaremos brindando más información. Bien, muchas gracias, Martín. Estamos atentos a esa comunicación. Sin contar con este hallazgo, hasta el momento aparecieron los restos de 6 personas detenidas, desaparecidas durante la última dictadura militar. 5 de esos 6 cuerpos, insistimos, sin incluir en la cuenta el de hoy, aparecieron en dependencias militares. El primer hallazgo es anterior al comienzo de las búsquedas en dependencias militares. En 2002, un análisis del Instituto Técnico Forense determinó que un cráneo conservado desde 1973 pertenecía al militante tupamaro Roberto Gomenzoro Hoffman. Durante ese lapso, el resto de su cuerpo permaneció enterrado como NN en el cementerio de Tacuarembó. El segundo cuerpo en aparecer fue el del militante comunista Uba Gesner Chávez Sosa, encontrado el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando usada por la Fuerza Aérea Uruguaya. Este fue el primer hallazgo
hallazgo posterior al comienzo de la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas en dependencias militares. A fines de 2005, en el Batallón 13, ubicado en Montevideo, aparecieron los restos de... A fines de 2005, en el Batallón 13, ubicado en Montevideo, aparecieron los restos del militante comunista Fernando Miranda. La identificación del cuerpo se produjo meses después, en marzo de 2006. Más de 5 años pasaron hasta el cuarto hallazgo, que se produjo en el Batallón 14 de Toledo, Canelones, el 21 de octubre de 2011. Allí estaba enterrado el maestro Julio Castro. En el mismo lugar, pero el 15 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco Valiente. Más de 7 años después, fue el tiempo del último hallazgo ocurrido antes del que se dio este martes. El 27 de agosto de 2019, fueron encontrados los restos del militante comunista Eduardo Bleyer en el Batallón 13. En esa última imagen veíamos a Ignacio Randonea, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que hoy precisamente al mediodía, en contacto con MBD Noticias, confirmó que el dato del hallazgo de hoy, cuya identidad todavía no se conoce, le llegó a esta organización de derechos humanos de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y dijo que esperan poder entrar al Batallón 14 a la brevedad con la esperanza de encontrar a todos los detenidos desaparecidos. El coordinador que está a cargo de la búsqueda se comunicó, no bien confirmaron que eran el hallazgo, se comunicaron con nosotros para avisarnos. En el momento que se comunicó con nosotros, hace un rato, nos confirmó que sí, que eran restos humanos, que había un cráneo y que se estaba trabajando para descubrir el resto del cuerpo. Nos dedicamos a avisar a todos nuestros familiares, claro, para que tuvieran la información de primera mano. Estamos esperando y bueno, en el correr de las horas sabremos más y bueno, ya solicitamos como es habitual de poder ingresarlo lo antes posible al batallón. Y para nosotros es fundamental el trabajo de los antropólogos, por lo tanto entendemos que bueno, que tenemos que armarnos de paciencia y bueno, esperar a que nos avisen cuándo vamos a poder ingresar. Me cuesta hablar. Es la seguridad que lo vamos a encontrar a todos y que más tarde, más temprano, nos vamos a reunir con todos nuestros familiares. Bien, bueno, y estamos en comunicación en instantes nada más con un representante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, sí, quienes fueron avisados en cuanto se realizó este hallazgo allí en el Batallón 14 por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recién repasábamos lo que decía Mediodía de Randonea en MBD Noticias. Ahora estamos recibiendo a Nilo Patiño para tener una actualización de lo último que saben hasta el momento y conocer, por supuesto, cómo se siente esto que ya es noticia. Bienvenido, Nilo, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La pregunta, me parece que cantada para el arranque, es la que formulaba al saludarlo. ¿Qué sensación tiene usted a partir de lo que se supo a mediodía? Bueno, es una doble sensación. Cada vez que hay un hallazgo es una sensación doble. Por un lado, una cosa muy removedora, que creo que debe pasar para todos los familiares. Y por otro lado, de alguna manera, la certeza de que aún con todas las dificultades y sin mucha información y sin mucha colaboración, se van encontrando de a poco. Bien. Nilo, estabas hablando recién de la información. En este caso se está trabajando desde hace bastante tiempo en el Batallón 14 sin pistas claras. O sea, no hay información de quiénes pueden llegar a estar enterrados allí. ¿Cómo se vive esto por parte de ustedes? En otros casos se sabía más o menos a quién se estaba buscando. En este caso no. ¿Cómo lo viven? Yo creo que en ningún caso, porque la única cosa son hipótesis. Entonces, las hipótesis es muy difícil porque las pistas se logran con mucha información, o sea, las hipótesis. Y a veces las hipótesis que tenemos nosotros no son muy, digamos, como para determinar quién puede estar ahí. Lo que sí sabemos seguro, porque eso es un hecho, es que ahí entraron en el 2005 con información que dio el comandante Bertolotti a buscar a María Claudia García de Hellman y que le marcó un lugar a Tabaré Vázquez
como que estaban ahí, después se escarbó y, digamos, y no se encontró nada, pero es la única pista que tenemos. Claro. Después puede haber hipótesis, pero en este momento es muy difícil manejar hipótesis de nombres, porque, digo, afecta a la familia eso directamente, entonces no, aún cuando tuviéramos alguna idea de quién pudiera estar ahí, es muy, sería un poco irresponsable de nuestra parte, que afectara a nuestros propios familiares, ¿verdad? Bien, teniendo claro esto que usted decía, Nilo, con respecto a lo endebles que son a veces las hipótesis, entre otras cosas, producto del manto de silencio que ha cubierto todo esto en el último medio siglo de vida nacional. Recién repasábamos los hallazgos en dependencias militares y 2 de los 5 se han dado en este predio. Insistimos, el Batallón 14 de Toledo. La zona en la que este hallazgo se produjo, ¿tiene algo que ver con las zonas en las que se produjeron los otros 2? ¿Es diferente? ¿Qué nos puede decir en función de lo que sabe? Aparentemente es una zona diferente. Nosotros todavía no entramos y vamos a entrar mañana de mañana. Pero aparentemente es otra zona, no es la misma zona de Julio Castro y de Ricardo Blanco. No sabría con certeza determinarte cuál es la zona, porque ya digo que nosotros no hemos entrado y tenemos como información general nada más. Bien, Randonea decía que estaban esperando, lógicamente, poder entrar y poder estar ahí. ¿Cómo lo viven ustedes como familiares? Para entender un poco también ese sentimiento desde muchos lugares, ¿cómo es que se vive esta situación, este momento previo? ¿Qué es llegar hasta allí? Sí, con mucha ansiedad, ¿verdad? Con mucha ansiedad y con mucho sentimiento. En fin, creo que ese es el factor principal. Difícil tratamos de analizar algunas cosas, pero me parece que no es tanto el momento de análisis, sino como que hay mucha remoción individual, ¿no? Y de forma colectiva, todo el mundo está como muy nervioso y creo que ansioso a la vez, ¿no? Ajá. Y para contener, digamos, esa situación o mientras procesan todas esas emociones, ¿qué importancia tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y el hecho de que desde hace algunos años las búsquedas sean una competencia de esa institución que fue la que les contactó para darles la noticia de hoy? Bueno, nosotros depositamos, fuimos los impulsores de la ley de la institución, de llevar, junto con el doctor Michelini, que hoy no está, fuimos los impulsores de llevar la búsqueda a la institución, porque era la única institución desde el punto de vista del Estado que nos daba ciertas garantías, no totales, pero ciertas garantías con respecto a otras, por lo menos tener cierta independencia, ¿verdad? Y ese es un camino escabroso, digo, porque hay cosas que ni siquiera nosotros podemos contestar, porque el trabajo que hacen ellos hay una parte que nosotros no conocemos exactamente, conocemos en términos generales, ¿verdad? Pero no tenemos ninguna duda que institucionalmente es la única institución que nos puede dar ciertas garantías en la búsqueda. Bueno, parece como desde el punto de vista simbólico aún más relevante que suceda esto unos días antes de este acto de reconocimiento del terrorismo de Estado, Nilo. ¿Cómo procesan ustedes también ese acto, ese momento desde el punto de vista simbólico? Sí, hay que tener claro una cosa para nosotros, digo, esta búsqueda se sostiene, aparte de la institucionalidad y todo lo demás. Hola. Sí, Sí, lo te escuchamos. Se sostiene por la gran movilización, entre ellas la 20 de mayo, que ha calado en la sociedad, digamos. Entonces,
Hoy no tendríamos búsqueda, no tendríamos hallazgos sin esa movilización, eso lo tenemos absolutamente claro. Entonces acá hay un tema fundamental, que es que este tema ha calado en la sociedad y de alguna manera sectores de la sociedad importantes se han apropiado de esto, ¿verdad? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que nosotros, bueno, seguir a nuestros familiares hasta donde podamos, digamos. Pero esto ya no quiero exagerar, pero diría que es casi una causa nacional. Ajá. La última pregunta que le hago por mi parte. El hecho de que estemos hablando de búsquedas cuando van pasando los años, se van sucediendo los gobiernos e incluso hay rotación de los partidos en el poder, ¿hace que se pueda afirmar que estamos más cerca de decir que las búsquedas son una política de Estado o todavía falta para decir tal cosa? Yo no diría eso, porque el problema es que los gobiernos no se han comprometido. Lo que yo dije recién es que esto se ha sostenido no por los gobiernos, sino por la movilización de la gente. Y por la enorme solidaridad que hay a nivel de las organizaciones sociales. ¿Hola? Sí, tenemos una dificultad, Hola. Nilo. A ver si podemos por lo menos despedirnos. ¿Usted nos escucha bien? Se fue lamentablemente Nilo Patiño de la línea. Le agradecemos especialmente que en este momento de enorme ansiedad pensemos por las y los familiares, de enorme expectativa. Sin duda. También nos haya dedicado estos minutos. Y lo es para todos nosotros, lo que será para Claro. cada uno de ellos y para el colectivo, ¿no? Y si te parece, Martín, vamos a ir en breve al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, nuestros compañeros en el equipo que están allí desde hace unas cuantas horas y seguramente se queden un buen rato más porque no pueden entrar, como nos decía Martín, es lógico, no se permite todavía el ingreso. Madres y familiares tampoco han podido ingresar, está el fiscal. Se está trabajando a ver, ahí lo estamos viendo, el fiscal Fiscalía en el Ricardo marco del Percivale. nuevo código se presentó en el lugar y dispuso las medidas que el protocolo establece. ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? Bueno, ya estuvo constituida policía científica, hizo el relevamiento planográfico y de fotográfico, estuvo la doctora Vallejos del Poder Judicial, que es la forense del caso, se ordenó también por Fiscalía la constitución de un equipo interdisciplinario constituido por la doctora Vallejos, por la antropóloga Luciardo y la doctora Manikowski, que esos van a hacer el trabajo posterior, porque ahora estamos recién en el hallazgo, en el levantamiento de los restos. ¿Qué se sabe de la zona? ¿Próximo a un cañaveral en el predio del batallón? Es una zona que está cautelada hace 2 años. Una cosa que es importante que se tenga presente, que esto no es por ningún dato en particular. Aquí se llegó por el trabajo continuo que se viene haciendo hace por lo menos 2 años. Esta zona, como otras de este batallón, se está trabajando porque siguen existiendo indicios de la posibilidad de otros hallazgos. Fiscal, ¿cómo son los pasos a partir de ahora? Tiempo en esa causa, justamente qué implica hacer este hallazgo, más allá de la reconfirmación, es el tercero en el predio. Bueno, en realidad el trabajo es de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que por ley tiene la obligación institucional de la búsqueda de restos detenidos desaparecidos a través del equipo de antropología y de arqueólogos que trabajan para ellos. Nosotros hacemos la coordinación porque la institución siempre solicita a la Fiscalía que pida la cautela judicial y bueno, nosotros hacemos eso, fue lo que hicimos en este caso, solicitamos la medida cautelar a través del juzgado, el juzgado la autorizó y hoy frente al hallazgo se tiene que constituir la Fiscalía porque es la que toma las medidas de investigación, en este caso por ser el Código Nuevo. ¿Qué recaudos se toman con la zona a partir de ahora? La zona está cautelada desde hace tiempo, desde hace 2 años, vuelvo a repetir, y se va a seguir trabajando de la misma manera. Hoy lo único es lo reconfortante de hallar un resto, que por un lado es un motivo de mucha alegría y por otro de tristeza por confirmar lo que todos sabemos. ¿Sobre este hallazgo puntual se puede dar algún elemento más o no? Bueno, hay presunción de sexo, pero eso va a estar establecido en el momento que se haga el retiro del cuerpo, el análisis del mismo, porque esto lleva un tiempo largo, vamos a tener como un mes también para que todos
bajen las expectativas. Esto lleva casi un mes para el trabajo con el cuerpo, para la extracción de ADN y para enviar el ADN a la Argentina. Doctor, le insisto con la pregunta porque de repente no fui claro. ¿Qué implica para la Fiscalía, para usted que viene investigando estas causas hace tanto tiempo, un hallazgo como este? ¿Es un avance hacia la justicia? Yo no diría para la Fiscalía, esto es un logro para el país, para toda la sociedad, que está todos. Yo creo que este es un tema de Estado y debe serlo. No es un logro de la Fiscalía para nada. Sí nos conmueve como ciudadano y como un operador de la justicia. Estar acá es muy conmovedor, pero nada más que eso. Fiscal Tyler hablaba de cal y una cierta losa. ¿Usted lo pudo advertir a eso? Sí, es correcto. ¿Qué implica esa losa? ¿Qué tamaño tiene? O sea, ¿qué impedimento puede crear? No, el trabajo de los arqueólogos y de los antropólogos, ningún trabajo, más allá de que, bueno, si es tierra común y corriente es más fácil, pero no implica ninguna complicación porque ellos están sumamente capacitados para ello. Bueno, compañeros, era la palabra en vivo por allí del fiscal Ricardo Percivale, haciendo referencia justamente a estos primeros datos que mantiene Fiscalía. Bien, muchas gracias, Martín, y a todo el equipo que siguen y van a seguir un ratito más por allí, por ejemplo, a la espera de la salida del ministro de Defensa, Javier García. A ver si hay algún dato más. De todas formas, Percivale ya dijo varias cosas importantes, seguramente la más, que esto es un tema de Estado, que hay que esperar un mes para tener alguna pista sobre la identificación de este cuerpo que se encuentra ahora en el batallón 14, que hay una presunción de sexo, pero por supuesto no se va a manejar esa información. Claro, y que los procedimientos necesarios para identificar a la persona y precisar todos esos otros datos que por ahora se manejan como presunción, dependen también de esa prueba de ADN que se hace en la Argentina, lo que incide en los tiempos manejados por Percivale. De manera que este es el comienzo de algo que ojalá pueda abrir un nuevo, digamos, una nueva ventana hacia por lo menos el esclarecimiento de una de las situaciones o del establecimiento de la verdad en uno de los todavía cerca de 200 casos que están pendientes de esclarecimiento, es decir, sin que se sepa qué ocurrió con las personas que hasta el momento permanecen desaparecidas después de haber sido detenidas políticas. Quien estuvo allí también fue Wilder Tyler, representante de la institución de derechos humanos, integrante de la institución, que dio algunos detalles más sobre este hallazgo. Sí, habló de la presunción con respecto a que el enterramiento se haya realizado en una fosa común. La información todavía es escasa, como se imaginarán. Lo que podemos confirmar es lo siguiente. En primer lugar, hay un hallazgo de restos humanos. Hay un cráneo y hay otras partes óseas, digamos. Esto está en una fosa, una tumba, evidentemente clandestina, que viene con mucha cal y aparentemente una losa arriba, pero esa parte todavía tenemos que verlo porque está lleno de barro. El trabajo va a llevar muchísimas horas, yo creo que va a ser días. Los antropólogos se están instalando y van a seguir trabajando hasta que puedan extraer todo y por lo menos aclarar, o sea, un poco cuál es el estado de esos restos. Y la identificación va a llevar mucho más tiempo, ¿verdad? Porque seguramente va a haber que recurrir a pruebas de ADN. Ese es el resumen de lo que les puedo decir y va a ser muy poca cosa más. ¿Puede decirse que el lugar es cerca donde ya aparecieron otros cuerpos durante diferentes excavaciones? Puede decirse. Sí, señor. ¿Había indicios de algo? ¿Cómo se llega a esa zona? Esa es la zona cautelada. O sea, esa zona es una zona de trabajo de la institución de derechos humanos. Ustedes recordarán desde 2020 cuando entramos del otro lado del batallón. O sea que esto es parte del trabajo previsto y ese trabajo está definido en base a testimonios que tenemos desde hace tiempo. Clandestina, ese es el término exacto manejado por Tyler. Y en esta emisión tenemos más material para compartir. Sí, tenemos más material y si te parece vamos nuevamente al contacto con nuestros compañeros allí en el batallón de infantería número 14 en la zona de Toledo.
Martín, ¿cómo se vive allí todo esto? Veíamos allí a integrantes de madres y familiares que estaban cerca de donde se encuentran ustedes, además de muchísimos medios de comunicación. Sin duda, con mucha expectativa y mucha presencia de prensa también que habitualmente no están en las coberturas. Como ustedes decían, hay una comisión de derechos humanos, de memoria, de aquí de la zona de Toledo, y uno de los primeros que se arrimó a la zona fue el alcalde, precisamente de Toledo, conocedor de este lugar, que aportó algunos detalles interesantes en donde es la zona del hallazgo. Como ustedes saben, no pudimos ingresar, es alrededor de 700 metros pasando por este portón, momentos donde me están avisando que está saliendo también el ministro Javier García. Si les parece, compartimos esta nota que hacíamos con el alcalde, y si nos da el tiempo, seguramente tenemos la palabra del ministro García. Alcalde haciendo referencia justamente a dónde es la zona del hallazgo. Recordar que el trabajo de los antropólogos es en torno a la búsqueda de la cal, y bueno, fue lo que detuvo la excavación en esta zona. Compartimos la nota y si nos da el tiempo venimos con el ministro García en vivo. Que aparezcan estos restos confirma algo que ya venimos tratando de hace muchísimos años, ¿no? Conocedores de esta zona, nosotros teníamos ya información de la salida de la dictadura, de que había militares en aquel tiempo, de que nos manifestaban de que en esta zona había enterramiento, pero nunca lo habíamos corroborado hasta que se descubrieron los de Maestro Castro y eso. Estamos en la ruta 85, que va de Toledo a Casarino. 700 metros de acá está el arroyo Meirelle. A orillas del arroyo Meirelle se hicieron los descubrimientos de... Aporte paz en una familia. Sabremos con el correr de los días todos los procesos de identificación que están programados, pero esperemos que esto sea así, que aporte paz y vuelvo a reiterar lo que creo más importante, que es el aspecto humano y la esperanza de la paz en una familia uruguaya. ¿Qué contacto ha tenido con los familiares de detenidos desaparecidos? Hablé con Ignacio Randonea y le transmití esto que le estaba diciendo recién y ratificar una vez más el compromiso que tiene el gobierno de Uruguay desde el día que asumimos en trabajar por la paz y la unidad de los uruguayos. Y ratificamos ese compromiso y al mismo tiempo eso implica seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con seriedad, con discreción, pero aportando todo lo que se pueda para el objetivo que creemos fundamental. ¿Sobre este hallazgo, ministro, qué detalle nos puede entregar? Es un hallazgo, hablando con los antropólogos, ¿no? Y con los técnicos, con diferencias con respecto a otros hallazgos anteriores, la superficialidad del territorio, la cercanía con los hallazgos anteriores, a unos 100 metros más o menos de los hallazgos anteriores, y bueno, en un área donde se estaba haciendo excavaciones, que se habían hecho excavaciones hace muchos años también, y que esto está muy cerca allí de una vieja bodega que había en el lugar, ¿no? Ministro, ¿qué habló con el presidente? Porque desde primera hora estaba enterado, se habló de que podría incluso venir. ¿Qué directivas hay? Yo informé inmediatamente al presidente, que estaba allí en el interior, y transmitirle esto que vuelvo a reiterar, es el compromiso que el gobierno tiene desde el primer día. Si ustedes recuerdan, el día que asumimos, yo dije específicamente al final del discurso de asunción del cargo, que íbamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Y que no iba a haber paz, porque la paz no es un concepto abstracto. La paz en una sociedad se conforma de la paz en los hogares uruguayos, y que no iba a haber una paz total hasta que no hubiera paz en esos hogares que aún no lo hay. Ministro, si se quiere una sensibilidad mayor, teniendo en cuenta que nos acercamos un 27 de junio del 73, por ejemplo. Las fechas se evocan, o notoriamente, siempre evocan, ¿no? Esto fue un hallazgo de trabajo consuetudinario, habitual que viene haciendo el grupo de antropólogos, al que quiero destacar la seriedad que tienen el trabajo y el profesionalismo que llevan adelante. Y vuelvo a reiterarle, las fechas evocan, siempre evocan, y es un compromiso que creo que es permanente
como decía, por la paz y por la unidad y por la fortaleza de la democracia. Usted hablaba de otras líneas de trabajo. ¿Qué otras cosas está gestionando el Ministerio en este sentido? Muchas veces hablamos con ustedes de estos temas y yo lo reitero porque estoy convencido del concepto. El trabajo requiere mucha seriedad, requiere mucha reserva y mucha cautela. Primero, por respeto a las familias y segundo, por la eficacia del trabajo. Y ese es el camino que recorrimos en estos 3 años y el que vamos a seguir recorriendo hasta que... ¿Cuándo van a poder encontrar familiares? Mañana porque nos pedían el equipo que está trabajando tener un tiempo, van a trabajar toda la noche, el ejército está preparando allí una logística para que puedan trabajar de noche, carpas, iluminación, todo lo necesario, y en un trabajo que vuelvo a reiterar, y está bueno, quiero destacarlo, hablando con los responsables y cómo las fuerzas, el ejército en particular en este caso, ha trabajado y trabaja en permanente comunión, en permanente colaboración con los técnicos y con los profesionales, ¿no? Le iba a preguntar justamente eso. Usted habla de unidad. Cuando se reclama por verdad y justicia, se pide justamente a los militares que puedan tener información o exmilitares que la brinden. ¿Hay un mensaje allí político del mando para colaborar con esto? Yo hace segundos les decía y se lo dije a ustedes muchas veces, que nuestra forma de trabajo ha sido y va a seguir siendo la reserva, el permanente trabajo con método y la seriedad. Y así lo hemos hecho, y así lo hemos hecho con la Institución de Derechos Humanos, que ha recibido información por parte del Ministerio, por parte mía particularmente, y me parece que esa es la forma. Creo que en los hechos se contestan las preguntas. Ahora hay una discusión política justamente por decisión del Ministerio suyo, del Ministerio de Educación y Cultura, ahora de desclasificar un montón de archivos. ¿Cree que por allí también se aporta esta búsqueda? Si usted me permite, usted sabe cuál es mi opinión, porque casualmente ha sido también de estos últimos días que hemos planteado eso, pero me parece que es un momento para concentrarnos en este hallazgo de hoy y esperar todos los procesos de identificación y eso que llevan semanas, que van a llevar semanas. De lo otro, mi opinión y lo que significa para nosotros ese aporte. Volviendo a este hallazgo, ministro, además de los restos óseos, ¿se pudo haber encontrado algo más que dé alguna pista de pronto el género de la persona o de quién se tratase? Esos son los técnicos, ¿no? Los antropólogos, lo que van a llevar adelante. Me parece que en estas circunstancias no es buena cosa las conjeturas, que es importante las certezas. Escuchábamos entonces al ministro de Defensa, Javier García, diciendo que en estos momentos es importante que no haya conjeturas y que se maneje información firme. Sí, en ese sentido, cuando le hicieron la consulta con respecto por lo menos al género de la persona cuyo cuerpo se halló hoy, tuvo un discurso muy parecido al del fiscal Percivale, que prefirió no hacer público lo que aparenta ser según lo que declaró más temprano. Nos quedó pendiente, porque interrumpimos esa entrevista ya grabada cuando apareció García, completar la entrevista con el alcalde de Toledo. Exacto, José Luis Gini, lo escuchamos. Que aparezcan estos restos confirma algo que ya venimos tratando desde hace muchísimos años, ¿no? Conocedores de esta zona, nosotros teníamos ya información de la salida de la dictadura, de que había militares en aquel tiempo, de que nos manifestaban de que en esta zona había enterramiento, pero nunca lo habíamos corroborado hasta que se descubrieron los de Maestro Castro y eso. Estamos en la ruta 85, que va de Toledo a Casarino. 700 metros de acá está el arroyo Meirele. A orillas del arroyo Meirele se hicieron los descubrimientos de los otros restos anteriores. Bueno, esto salvo algunos metros de distancia, está más o menos a esa altura. Y es una zona muy agreste, es un arroyo, una cañada, con muchos cañaverales que nunca se limpió ni nada por el estilo y durante muchos años se estuvo sin intervenir en esta zona. Las máquinas que están trabajando acá siguen trabajando desde siempre, no es que vinieron ahora ni nada por el estilo, hace meses. Y por la información que tenemos no fue a partir de una denuncia. Eso es por lo menos lo que nosotros tenemos como información y que fue algo aleatorio. Entraron a buscar en diferentes lugares y encontraron estos otros restos, ¿no? Y lamentablemente, como yo manifestaba a algunos colegas de ustedes, esto se
se llega a estos hallazgos por la búsqueda, por la persistencia y no por la denuncia o por aquellos que participaron del terrorismo de Estado, nunca quisieron manifestar que estas cosas sucedían y lo negaban y lo siguen negando, y quienes no lo niegan lo justifican. Eso es lamentable para una sociedad que no nos permite curar. Bien, bueno, es todo por ahora. En un ratito nos reencontramos. Queremos agradecer especialmente a nuestro compañero Martín Duarte, a Damián Silva y a Soledad Jamanian, que están allí desde hace rato y que seguramente estén un ratito más en el Batallón 14, con todo lo que significa estar un día como hoy en ese lugar. Sí, es cierto. Así que se valora mucho ese esfuerzo y la posibilidad de responder rápidamente para por lo menos hacer esta actualización que tuvimos promediando la tarde en la pantalla de TV Ciudad, que por supuesto que en adelante, en términos de programación informativa, tiene los planes de siempre. A las 7 en punto de la tarde estaremos con MBD Noticias, edición central, para hablar más en profundidad de esto y lo que eventualmente surja nuevo al respecto. Exacto, esto y mucho más. Así que nos reencontramos a las 19 horas.